Y yo les pido de favor, hermanos, que abran su Biblia en Salmos 18, versículo 3, hermanos. Ustedes me indican con un amén, hermanos, para darle lectura. Amén. La palabra de Dios dice así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí en el encabezado, hermanos, de este pasaje, dice así: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos. Yo nada más tomé el versículo 3, hermanos, porque fue el que el Señor me indicó. Aquí a través de la palabra, hermanos, podemos ver que había enemigos que se habían levantado contra David. Uno de ellos era su hijo, hermanos. En aquel tiempo los enemigos eran físicos, hermanos. Si nos trasladamos a este tiempo, hermanos, muchas veces ahorita nuestros enemigos no van a ser físicos, sino espirituales, hermanos. 3 enemigos grandes tiene el enemigo. Tenemos nosotros los cristianos, hermanos: el mundo, el diablo y la carne. Y la carne somos nosotros mismos, hermanos. Yo no le voy a hablar ni del mundo ni del enemigo. Yo le voy a hablar de la carne, de nosotros mismos, de esos enemigos internos, hermanos. Así como a David lo acechaban sus enemigos, muchas veces a nosotros nos acechan esos enemigos internos, hermanos. Y esos asesinos y esos enemigos internos que acechan nuestra vida, hermanos, muchas veces quieren aniquilarnos. Día tras día nos acechan y quieren acabar con nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Qué quiere decir enemigo, hermanos? Enemigo es alguien o algo que se opone o que es contrario a una cosa. Contrario a nosotros, hermanos, eso es un enemigo. Y el Señor me daba varios tipos de enemigos internos, hermano, enemigos del alma. Y el primero de ellos, hermanos, ese enemigo que acecha nuestra vida es la pereza, hermanos. Pero yo le voy a hablar en términos espirituales, no en la vida secular, sino en espirituales, hermanos. Y el diccionario define la pereza como negligencia, descuido de las cosas a que estamos obligados a hacer. También dice que una falta a la acción o al trabajo. La pereza es un freno físico, hermanos, que impide seguir nuestro camino. La pereza espiritual, hermanos, engendra una vida negativa que se estanca. También la pereza espiritual, hermanos, no es solamente un pecado en contra de Dios, sino también es un pecado en contra de nosotros mismos, hermanos. La pereza espiritual, hermanos, es algo que mide la distancia entre lo que debiera ser y lo que es en realidad, y muestra la diferencia que existe entre la persona que es y la persona que podría ser, hermanos. La pereza destruye las oportunidades que nos da Dios, hermanos. La pereza es un enemigo sutil y silencioso. Y también la pereza se proyecta, hermanos, en muchos aspectos de la vida. La pereza también es rebeldía contra Dios. Las cosas como inalcanzables. Dios nos creó a todos nosotros, hermanos, con un propósito. Y en ese propósito está que usted y yo pudiéramos ser productivos. A cada uno de los que estamos aquí, hermanos, el Señor nos ha dado un regalo especial. Porque se nos ha dicho varias veces que todos por lo menos tenemos un don. Por lo menos tenemos un don. A lo mejor hay quien tiene más, hermanos, pero por lo menos todos tenemos un don. Y ese don está guardado, hermanos. Está guardado a causa de la pereza, hermanos. También la pereza, hablando de la pereza espiritual, hermanos, trae consecuencias en su búsqueda, en la relación que usted tenga con Dios. ¿Por qué? Porque hay pereza, hermanos, en la oración. Hay pereza en congregarnos, hermanos. Dice la palabra, hermanos, en Proverbios 24, yo se lo leo.
El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso no hará, el perezoso no trabaja, hermanos. El perezoso batalla para buscar a Dios. Hablando de las cosas espirituales, hermanos. Ese es un enemigo que acecha a los hijos de Dios día con día, hermanos. Pero son varios y todos son silenciosos, todos son ocultos, pero todos nos acechan día tras día, hermanos. Otro de los enemigos y de los más fuertes, hermanos, es la incredulidad. Es otro enemigo que acecha su vida y que acecha la mía, hermanos. La incredulidad es un pecado que nos priva de las bendiciones, hermanos, y que también lastima el corazón de Dios. La incredulidad es una falta de fe, hermanos. Incredulidad es desconfiar de Dios, de no creerle, hermanos. ¿Puede haber incredulidad acerca de la voluntad de Dios? Sí puede haber incredulidad, hermanos. Muchas veces no creemos que la voluntad de Dios es agradable, que es perfecta y que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios así lo tiene predestinado con un propósito, hermanos. Muchas veces hay incredulidad y no creemos de su protección, no creemos que Él es nuestro sustento, hermanos, porque vemos el día a día y vemos que batallamos y dudamos, y eso es incredulidad. Hay incredulidad, hermanos, aún en la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos corrige, no creemos que sea útil para nosotros. Muchas veces nosotros necesitamos, yo no necesito esta disciplina, yo no necesito esto que Dios está trayendo a mi vida. Desconfiamos de su amor, hermanos, cuando estamos en esa corrección, porque decimos, porque Dios me está castigando así, si el que está a mi lado peca más o el que está de este lado peca más, hermanos. Sabiendo que la palabra de Dios dice, hermano, que el Señor al que ama, al que toma por hijo, el Señor lo disciplina. Y eso es lo que más batallamos, hermanos, porque dudamos de todo, de lo que el Señor tiene y de lo que el Señor quiere para nosotros. En el libro de Números, hermanos, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, ese usted lo puede leer en su casa, hermanos. Ahí nos encontramos con el pueblo de Dios, hermanos, con el pueblo de Israel, a las puertas, hermanos, ya de la tierra prometida. Todo ya lo había destinado Dios, todo ya lo tenía preparado para que ellos entraran, hermanos. Lo principal era que la presencia de Dios iba con ellos. Todo estaba listo para tomar la tierra prometida, hermanos. Estaba listo todo. Pero ¿qué hubo en la vida de ellos, hermanos? Hubo incredulidad. Hubo incredulidad. Aún ellos habiendo visto las señales que Dios había hecho, porque ellos fueron testigos de las más grandes señales que Dios había hecho, hermanos. Aún así en ellos hubo incredulidad. Grandes señales ante sus ojos, hermanos. Y la promesa que Él les había dado, que Él iba a ir delante de ellos para tomar esa tierra, hermanos. ¿Qué pasó? La incredulidad, hermanos. ¿Creyeron a la promesa? No. ¿Creyeron a la palabra de Dios? No, hermanos. Lamentablemente no fue así. Ellos quisieron ver con sus propios ojos, hermanos, si lo que decía Dios era verdad. Lo triste de esta situación, porque lo podemos ver en casa, hermanos, lo podemos leer, yo creo que todos no lo sabemos. Ellos se dejaron ver, se dejaron guiar por lo que sus ojos veían, hermanos, por lo que sus ojos carnales estaban viendo. Dice la palabra que solamente Josué y Caleb tuvieron fe, solamente ellos permanecieron firmes en esa fe, hermanos. ¿Y qué pasó con las consecuencias? La misma palabra nos lo dice, hermanos. Y ahí sí me acompaña de favor a Números 14, versículo 11, hermanos. ¿Me indica con un amén, hermanos? Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, hermanos? En otro pasaje, hermanos, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dios ya lo había dicho, hermanos, Dios ya había dado la palabra. Él había dicho que esa tierra iba a ser entregada para ellos. Él había dicho que su presencia iba a ir con ellos, hermanos. Pero ellos se dejaron ver, se dejaron guiar por lo que vieron sus ojos, hermanos.
Y muchas veces así estamos nosotros. Nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, hermanos. Si miramos y analizamos circunstancias de su vida, hermanos, y de la mía, si nos dejamos ver por nuestros propios ojos, hermanos, midiendo nuestras fuerzas y no confiando en el Señor, así como les pasó a ellos, hermanos, nos va a pasar a nosotros. Porque muchas veces nos detenemos, hermanos, nos detenemos a ver lo que nuestros ojos ven. ¿Y nuestros ojos qué pueden ver? Que tengo limitaciones, que no tengo las fuerzas suficientes para lo que Dios ha dicho que va a hacer, poniendo yo el control sobre mi vida, cuando el control lo tiene el Señor, hermanos. Cuando el que va por delante de nosotros es Él, cuando el que va a pelear va a ser Él, no vamos a ser nosotros, pero nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, hermanos. Muchas veces, hermanos, vamos a ver que es imposible lo que ven nuestros ojos. Muchas veces el Señor me dice: tú y tu casa ya son salvos. Y mis ojos ven, hermanos, que todo se deteriora día tras día. Mis ojos ven puras cosas terribles. Pero si yo me pongo a ver y me dejo llevar por lo que mis ojos ven, hermanos, mi fe debilita. Si yo veo las limitaciones que hay en mí, porque no reciben el evangelio a causa de mi nombre, porque no han recibido a alguien más que le ha compartido. Entonces ahí cuando usted y yo necesitamos decirle: abra nuestros ojos espirituales, ayúdenos a ver las cosas como usted las ve, porque si yo las sigo viendo con mis ojos carnales, viene la incredulidad a mi vida. Y la incredulidad, hermanos, es una ofensa para Dios. La incredulidad, hermanos, no nos deja tomar lo que Dios tiene para nosotros. Al pueblo de Israel no lo dejó tomar la incredulidad, esa tierra prometida, hermanos. Y si eso les pasó a ellos y quedó registrado en la palabra, es para que usted y yo, hermanos, lo tomemos en cuenta y creamos cuando el Señor dice: serás salvo tú y tu casa. Y muchas promesas, hermanos, que el Señor nos da a través de la palabra. No le puedo decir que es válido ser incrédulo, hermano, no es válido, porque todos aquí hemos visto el poder de Dios. De alguna manera todos hemos experimentado milagros y prodigios de parte del Señor. Entonces no es válida la incredulidad, hermanos. Lo que sí es válido es un corazón sincero ante la presencia del Señor, que le diga, así como hay un pasaje donde un hombre le dijo al Señor: creo, ayuda a mi incredulidad. Eso sí es válido, hermanos, un corazón sincero, que venga ante la presencia del Señor y le diga: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo batallo, Padre, porque mis ojos ven destrucción, pero ayúdame a ver con esos ojos espirituales. Así como Dios ve las cosas, hay que pedirle: ayúdenos a ver, Señor, así como usted ve las cosas, que yo las pueda ver. Otro enemigo, hermanos, que acecha su vida y que acecha la mía, hermanos, a lo mejor la mía más que la de los demás, hermanos, es la crueldad, hermanos. Y crueldad se oye muy difícil la palabra, porque cuando yo digo crueldad me imagino un hombre sanguinario golpeando a otro y ese pobre hombre pidiendo auxilio y nadie auxiliándolo, hermanos. Eso es lo que a lo mejor todos podemos entender por crueldad, hermanos. Pero hay otro tipo de crueldad, hermanos. No siempre es lo que se nos viene a la mente, hermanos. Esa crueldad solamente es un lado de la crueldad, hermanos. Le decía, hay otras formas de crueldad más sutiles, hermano, y silenciosas que puede haber en nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, cuando un hijo de Dios pasa de largo ante una necesidad, cuando en nuestra vida hay pasividad, hay insensibilidad, eso nos hace de alguna manera crueles. La palabra registra, hermanos, la parábola del buen samaritano. La parábola así del buen samaritano, yo creo que todos la conocemos, hermanos, porque se nos ha predicado aquí de ella, hermanos. Aquí la pregunta es: ¿estamos lo suficientemente despiertos para ver por las necesidades de los demás? ¿Estamos sensibles para darles el valor a la necesidad de mi hermano? Para tomar su necesidad como propia y estar clamando yo por ella como si fuera mía. Dice la palabra: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El hombre cruel, hermanos, o la mujer cruel,
no ve más allá de sus necesidades, hermanos. Pues para una persona cruel, solo las suyas son importantes. Otra manera de ser cruel, hermanos, es cuando una persona no quiere o batalla para perdonar, hermanos. Es otro tipo de crueldad, hermanos. Cuando perdonamos a una persona que nos ofendió, hermanos, más allá de que la otra persona valore esa actitud que usted esté tomando, hermanos, usted le está bendiciendo porque le está liberando de una deuda, hermanos, y está manifestando su amor para con esa persona. En cambio, hermanos, cuando no perdonamos, mantenemos una actitud agresiva, donde al otro, hermanos, no lo aceptamos y le brindamos solo resentimiento y exigencias. No le dejamos en paz. Siempre estamos remarcando, hermano, lo que nos hizo. Ese no será un acto de crueldad, hermanos. Está reprochando continuamente a alguien. Alguien podría decir: hermano, usted no sabe lo que a mí me hicieron, usted no sabe lo que a mí me dijeron. ¿Será más grande la ofensa que nos haga alguien que lo que nosotros le hemos hecho al Señor, hermanos? ¿Será más grande que me haya provocado algo a mí que todo lo que yo le he provocado a Dios? Y el Señor me perdona día con día, hermanos. Nos perdona día con día. Nos sigue perdonando y nos va a seguir perdonando, hermanos. Porque desde que el Señor murió en esa cruz, el perdón ya estaba instituido para toda la humanidad, hermanos. Entonces, si Dios me perdona con tanta facilidad, yo no me puedo poner en un plan de verdugo y no querer perdonar, hermanos. ¿Sabe qué otra manera de crueldad, hermanos? Es bien diferente a como a veces uno lo ve, hermanos. Muchas veces, así como tratamos a otras personas, a los demás, así nos tratamos a nosotros mismos, hermanos. Dice en Proverbios, hermanos, 11:17, igual yo se lo leo, hermanos. Dice la palabra de Dios así: a su alma hace el bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Muchas veces nos cuesta aceptar el perdón de Dios, hermanos. Muchas veces nos cuesta aceptar el amor de Dios. Muchas veces sabemos que ya Dios nos perdonó y nosotros batallamos para perdonarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Y sabe que eso nos atormenta? Hay culpas en nuestra vida, hermano. Hay reproches para nosotros mismos. Hay complejos para nosotros mismos, causados por nosotros mismos. Cuando el Señor dice: yo ya te perdoné, a veces es difícil perdonarnos a nosotros mismos, hermanos. Y sabe que para Dios, hermano, es tan grave que seamos crueles con nosotros mismos como lo seamos con nuestro prójimo, porque Dios, así como ama a su prójimo, así le ama a usted. Y Dios ha venido a traerle paz, no para que usted esté atormentado, hermano. Dice la palabra que Él ha venido para traer vida y vida en abundancia, hermanos. Porque si ya nos sacó de ese mundo donde lo único que había era dolor y tristeza, hermanos, Él ha venido a traer gozo y paz a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros seguimos en ese tormento, con esa culpa, con ese enemigo silencioso, hermanos, que nos asedia. Otro enemigo, hermanos, que acecha su vida, que acecha la mía, hermanos, es el temor. Es el temor, hermanos. Y la definición del temor, hermanos, viene del latín y se escribe timor y significa, hermanos, una pasión del ánimo que lleva a una persona a tratar de escapar de aquello que se considera arriesgado o peligroso para su persona. El temor nos detiene en nuestra obediencia a Dios y en nuestro libre actuar, hermanos. El temor, hermano, nos lleva a creer que estamos descalificados para servirle a Dios, hermanos. El temor también no nos deja avanzar, hermanos. Sabe que me encontraba yo con una reflexión, hermanos, y el Señor ahí me ministraba en lo que yo escribía y en lo que yo estudiaba, hermanos. La reflexión es de una niña, hermanos. Es referente al temor. Es la historia de una niña. Decía la reflexión, ¿verdad?, que su abuela le pegó porque la citaron en la escuela y su abuela eso le molestó, pensó que era alguna queja
y ella se anticipó y le pegó, hermanos. Y cuando llegó la abuela a la escuela, hermanos, la cita era porque la niña había obtenido la mejor de las calificaciones. ¿A qué voy con esto, hermanos? Gran parte del miedo es aprendido porque alguna vez en nuestra vida pasada alguien nos enseñó que deberíamos tener miedo ante los demás y ante las circunstancias. El miedo es un enemigo, hermanos, limitante. El miedo te paraliza. No permite seguir, hermanos, el amor perfecto que Dios tiene para usted y para mí. Es muy diferente el temor a Dios, hermanos, y es muy diferente el miedo. El miedo nos paraliza, hermanos, y el temor a Dios es una decisión de confianza, hermanos. Podemos tener temores en muchas cosas, hermanos. Temor al futuro, temor al que dirán. Pero la palabra, hermano, está llena de frases que dicen: no temas, no tengas miedo, no hay que temer, yo estoy contigo. El Señor lo dice muchas veces, hermano. Lo dice muchas veces. Alguien estudioso de la Biblia, hermanos, ponía, ¿verdad?, en un estudio que viene 365 veces. No temas. Uno para cada día del año, hermanos. Uno para cada día. El Señor nos dice: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te sostengo. Pero el temor, hermanos, a veces no nos deja tomar la palabra que el Señor tiene para nosotros, hermanos. El temor es una forma grabada de duda, hermano, y eso no nos deja ver a Dios como lo que es, como un poderoso gigante. El temor, les digo, nos paraliza, hermanos. Y no solamente en las cosas espirituales, hermano, puede ser en muchas áreas, en la vida secular, hermanos. ¿Por qué? Porque su función es desanimarlo, hermanos. La función del temor es enmudecerle, es hacerle retroceder en su diario caminar. Le digo, no solo en las cosas espirituales, sino en la vida secular. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que a veces como padres les inculcamos ese temor a nuestros hijos o se los transmitimos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dan cuenta cuando el temor nos paraliza, cuando no queremos seguir porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo muchas veces al qué dirán, porque tenemos miedo a decir yo no sé, porque tengo miedo a decir yo no puedo, olvidándome que el que lo va a hacer va a ser el Señor, hermanos. Las cosas, hermano, que dejamos de hacer por miedo nos apartan de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermano. Les decía, el Señor en repetidas ocasiones, hermanos, ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. ¿Sabe que el miedo nos paraliza? Muchas veces no hay temor, hay miedo, miedo al castigo, miedo a las consecuencias. Pero el temor de Dios es tan diferente, hermanos, porque lo que el Señor nos dice en su palabra, que Él todo lo hace para bien de nosotros, que Él todo lo hace por amor a usted y por amor a mí, para que nadie se pierda, hermanos. Yo de ese miedo no le hablo de que Dios castiga y hay que temer, no, hermanos. Hermanos, trae en sí consuelo. La reprensión que viene de parte de Dios para sus hijos viene con consuelo y viene con paz, hermanos, porque sabemos que ahí en esa corrección, en esa disciplina, Dios nos muestra su amor. Otro enemigo, hermanos, también sutil y silencioso, hermanos, es el sueño espiritual. El sueño espiritual, hermanos, también puede ser igual peligroso, porque muchas veces podríamos estar dormidos, hermanos, espiritualmente. Muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta. ¿De qué manera yo estoy dormida espiritualmente, hermano? Anteponiendo otros objetivos e intereses al llamado que Dios nos ha hecho, hermanos. Dios nos ha invitado a todos, porque esto es para todos, hermano.
Dios nos ha invitado a participar en la obra más importante de toda la historia de la humanidad, hermanos. A proclamar su evangelio, a proclamar las nuevas buenas, su amor, hermanos, ese amor que afuera el mundo no conoce. A eso el Señor nos ha hecho la invitación. Pero muchas veces en esta siesta espiritual no oímos la voz del Señor, hermanos. No oímos la voz del Señor a causa de sabiendo que ese llamado es para todos, hermanos. Es para todos. En este tiempo, hermano, en estos tiempos que ya Dios nos alcanzó, es nuestra oportunidad, hermanos. Es nuestro momento especial para servirle a Dios, hermanos. Es un momento especial para sentirnos útiles en las manos del Señor, hermanos. Él ha venido a dar valor a todos nosotros, hermanos. Él ha venido a dar amor, protección, y Él quiere que afuera muchos lo sientan. Y no digo todos, hermanos, porque el amor está para todos. Muchos lo quieren, hermanos, pero hay quien sí ya están sus corazones preparados para que reciban la palabra del Señor, hermanos. A cada ser humano, hermanos, se les llega un momento especial en su vida, y el de nosotros ya llegó. Este momento especial es el llamado que Dios nos ha hecho, hermanos, a salir a proclamar el evangelio. Ese llamado especial, hermanos, es salir a proclamar el amor de Dios. Imagínese, hermano, que algo bien importante llegar aquí a la iglesia, no sé, un hombre muy poderoso o muy adinerado, y que le dijera a usted en el hombro, se acercara y le dijera en el hombro: te necesito para un trabajo especial, para una misión que tengo específica para ti. Tienes las cualidades necesarias para ese trabajo. Hermano, yo no lo duraba. Yo tomaba a lo mejor esa posibilidad de ser importante en las manos de alguien, de trabajar con alguien poderoso, de trabajar con alguien conocido. Hermano, ese alguien importante ya llegó a su vida y ya llegó a la mía, hermanos. Y ha venido a ofrecerle la mejor oportunidad de su vida, hermanos, participar en el reino de los cielos. Esa es la mejor oportunidad, hermanos. No esperemos ver que alguien trajeado entre a la iglesia y nos me sirves, merece. El Dios del universo, el Rey de gloria, hermanos, el más importante y poderoso, ese ya le llamó, ese ya le dijo: me sirves, tienes las habilidades, ya tienes todo para salir a predicar el evangelio. Ese llamado es para usted y es para mí, hermanos. El compartir las buenas nuevas es para todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos conscientes de ese llamado divino, hermano? ¿Estamos conscientes de esa misión que se nos ha encomendado? Se nos ha depositado, hermanos, una extraordinaria responsabilidad. Y no podemos darnos el lujo, hermanos, de permitirnos tomar una siesta espiritual, hermanos. Debemos mantenernos espiritualmente dispuestos, alertas, vigilantes. Necesitamos ser hacedores de su palabra, hermanos, y no tan solo oidores olvidadizos. Dice la palabra, hermanos, en Romanos 13:11, si me acompañan, por favor. ¿Qué me indica con un hermano? Romanos 13:11, hermanos. Amén. Dice la palabra así, hermanos: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos de ese sueño, hermanos. Yo sé que hay mucha iglesia que trabaja, hermanos, porque es bien trabajadora. Pero no se necesita que mucha iglesia, se necesita que toda la iglesia, hermanos, que toda la iglesia se levante de esa siesta espiritual. En la vida secular, hermanos, muchos podemos poner, ¿verdad?, para despertarnos. Pero en la mañana, ¿qué pasa? Una de ellas, hermanos, suena la alarma y le aplano. Otros 5 minutos. Otros 5 minutos. Y se me va media hora, hermanos. Digo, me voy a levantar a tales horas, se me va media hora más.
la alarma, hermanos. Y sigo diciendo, ahorita me levanto, le digo, y no me levantas, y no, me voy hasta media hora más, hermanos. Y cuando me levanto, hermanos, ya hubiera avanzado. Usted y yo, hermanos, toda la mañana nos despertamos, pero también tenemos que levantarnos espiritualmente, hermanos. Hermanos, tenemos que evitar de alarma. Lugar, hermanos, tenemos que despertar y ponernos a trabajar. Sabe que muchas veces podemos decir, hay evangelio. Hermanos, usted lo va a hacer, hermano. Hacer. Que me sintiéndome una vida, hermanos. Mi vida, hermanos. Pregunté a morir siendo afuera, hermanos. El Señor, el hombre más grande del mundo, llegó a mi vida a decirme, tú puedes. Muchas veces yo no puedo. Empezando en el evangelio, hermano, yo tardé 2 años para poder tocar una y yo proclamé el evangelio. Me dieron vuelta con todas las hermanas, hermanos. Con todas las hermanas anduve, pero fue de mucha bendición, porque de cada una de ellas yo aprendí. ¿Se puede? Sí se puede, hermanos. Aunque uno diga, yo no sé, también yo decía, yo no sé. Pero el que hace las cosas se llama Espíritu Santo. Hermanos, para Dios. ¿Y qué mejor para Dios? Todas sus fuerzas. Porque es tan grande el poder que el amor de Dios que le da, hermano. Eso aquí seguimos aquí por el poder, hermanos. Ese es el tiempo. Cada uno. Otro enemigo, hermano, ignorancia. Puede haber 2 tipos de ignorancia, hermano. 2 formas de ignorancia. Una es falta de conocimiento y la otra es porque a pesar de conocer algo, lo ignoro y no lo tomo en cuenta. Y, hermano, conocimiento y propósito.
académicos, que son, claro que son para una profesión, sí, y también preparados para la gloria de Dios, hermano. Y mi conocimiento principal es lo que nos enseñó a través de la palabra, hermanos. Lo principal que tenemos que tener todos los seres humanos, hermanos. Dios, hermanos. Es la ignorancia que el Señor me hablaba, hermanos. Y es damos la palabra de Dios, hermanos, queremos producir fruto, hermanos. Falta de conocimiento primero nos va a llevar a la esclavitud y después nos va a llevar a la destrucción, hermanos. No quiere eso, porque Dios con la palabra escrita que no nos perdamos. La falta de conocimiento, que decía, nos lleva a la esclavitud, a la destrucción. Dios quiere que tengamos el conocimiento de la verdad, hermanos, para ser libres. Cuando yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces yo me guardo de lo que es malo y soy bendecida. Y ustedes también, hermanos. La ignorancia de la palabra de Dios, hermanos, nos hace pobres y nos hace enfermos. Y no me refiero a la vida secular, hermanos, sino a la vida espiritual. En el área espiritual, hermanos, porque el no conocer su palabra nos hace pobres. Y sin el conocimiento de lo que es verdad, consecuencia, hermano, nos hace enfermos espirituales. La ignorancia nos impide lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Todas esas cosas que el Señor está aquí en su palabra, hermanos, si yo no las conozco, hermanos, si yo no leo, si yo no busco, no me doy cuenta de todo lo que Dios tiene preparado para mí. La ignorancia nos lleva a erróneas. La ignorancia de la palabra de Dios, hermanos, es la raíz de la mayoría de los problemas. Si me acompaña a Oseas, hermano, Oseas 4, versículo 6, por favor. Usted me indica con un hermano. La palabra de Dios sí, hermanos, no fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo tomé nada más la primera parte, hermano, pueblo, porque le faltó conocimiento. Hermano, esta palabra es para nosotros, porque dice mi pueblo, y nosotros somos su pueblo, hermanos. Y los que están afuera siguen siendo creación. Entonces esta palabra es para nosotros. Y se está refiriendo a su pueblo, hermanos. Podemos luchar contra la ignorancia, sí, hermanos, con el estudio de la palabra. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también dice la misma palabra de Dios, mi pueblo puede estar para conocimiento. Hermanos, usted y yo fuimos diseñados para destrucción. Porque el Señor nos ha dejado ese manual de vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiere que un día estemos en su presencia, hermanos. Pudiera decir, este pasaje es para mí, porque es para el pueblo de Israel, porque es para tiempos antiguos, hermanos. Pero la palabra, hermanos, no se contradice. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 29, 29. Para nuestro
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuestro Dios, más la para nuestros hijos para siempre, hermanos, para siempre. La revelación, hermanos, está para nosotros. La verdad de Dios, hermanos, aquí está para nosotros a través de su palabra, hermanos. La revelación de Dios a su vida y a mi vida a través de la justicia, hermanos, amar la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Es lo que espera, hermanos, de nosotros. Y sigue diciendo, es para nosotros y para nuestros hijos, y es para siempre, hermanos. ¿Sabe que cuando desechamos la palabra de Dios, hermano, desechar significa rechazar, significa despreciar, olvidar, ignorar? Y nosotros no podemos desechar el conocimiento de Dios, hermanos. No podemos. Hay un proverbio que dice, hermanos, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y también dice la palabra que los insensatos de la sabiduría y la enseñanza, hermanos, hablando de lo que viene en la palabra, hermanos, hablando nomás de lo que viene en la palabra. No existe, si a veces preguntamos afuera, ¿usted conoce a Dios? Y toda la gente nos va a decir, hermanos, pero no hay otra manera más sabia de conocer a Dios sino a través de su palabra, solamente a través de su palabra. Sabe que cuando hay ignorancia, hermanos, nos falta firmeza, nos falta constancia, verdad, compromiso, bondad, hermanos. Y por otra parte, hermanos, se exhiben las características de ignorancia, hermanos. Y hermanos, ignorancia. Si el Señor no me hubiera dado no hubiera dársela, porque no hubiera sabido cómo acomodarla. Fue el mismo Señor dándomela. De una manera que yo pudiera entender, y el Señor sabe la manera en que yo puedo entender. Todos entendemos diferente, la verdad. Yo siempre le digo al Señor, háblame de una manera que yo pueda entender. Y el Señor me habla, más bien me mostraba. Sabemos que la palabra de Dios es Dios mismo hablando a nuestras vidas, hermanos. Entonces, la palabra de Dios protege de las inclemencias del tiempo. Hablando espiritualmente, hermanos, imagínense, muchos, por cierto, espiritualmente, hermanos, pueden hablar por un desierto, con esa desnudez, el día los rayos del sol desgarrarían nuestra carne, la noche el frío desgarraría nuestros huesos, hermanos. Cuando yo estoy en esa desnudez espiritual, hermanos, de la circunstancia, y ¿saben qué? Porque
porque la palabra es mi refugio. Por eso, hermano, Él me hace ver. Hay desnudez espiritual, hermanos, porque la palabra del amor de Dios. Y cuando yo no leo la palabra, hermanos, el que Dios tiene para mí, mañana desprecio lo que Dios a través de la palabra. Digo, me daba a entender. Si no, yo no lo hubiera podido entender, hermanos. No hubiera mi abrigo, porque yo estoy para cobijarte todos los días, porque yo estoy para consolar todos los días, porque yo estoy para darte lo que tú necesitas. Y si tú no lo ves, estás despreciando mi abrigo, estás despreciando mi amor. Eso es lo que hacemos, hermano, cuando despreciamos la palabra de Dios. Todos tenemos Biblia, y el que no la tiene, la trae en el teléfono, hermanos. Y ahora, ya ahorita, en este tiempo, ya no hay justificación. Si yo no la leo, hermanos, es porque yo no quiero. Y sabe que el Señor en este enemigo, especialmente en la ignorancia, ahí fue el Señor tan fuerte, y por eso me dio esa palabra, hermanos, que había desnudez espiritual a causa de que yo no quiero, no a causa de que Él falte. Si hay ignorancia, es porque yo no quiero, porque aquí está el entendimiento, el conocimiento del Santísimo y la inteligencia. Entonces aquí está todo, basta que yo quiera. Basta que yo quiera, hermanos, y basta que usted quiera. Les decía, muchas veces despreciamos, hermanos, el amor de Dios y el abrigo que Él tiene para cada uno de nosotros. Otro enemigo, hermanos, también silencioso, guardado muchas veces o reprimido dentro de nosotros, pero Dios permite que salga, hermanos, es el enojo. El enojo nos puede llevar, hermanos, hacer algo destructivo. Cuando dejamos que el enojo tome el control de nuestras vidas, le estamos dando el lugar a que nos domine, hermanos. Puede haber dos clases de enojo, hermanos. Un enojo es la reacción natural bajo control. La palabra dice, airaos pero no pequéis. Muchas veces puede haber enojo ante una situación injusta o desagradable. Es natural, hermanos, experimentar enojo, pero ese enojo debe estar bajo control y también tiene que ser pasajero, porque si ese enojo lo lleva a ver agresiones contra otro o malas palabras contra otro, ya esa reacción natural de enojo, hermanos, se convierte en pecado por falta de dominio propio. El enojo más habitual, hermanos, es una manifestación. El enojo puede ser pasajero, hermanos, otras veces persistente, cuando no queremos reconciliarnos. Puede haber actitudes de enojo accidental, hermanos, y esporádicos, pero también puede haber un enojo, un hábito arraigado, hermanos. También es posible tener un enojo escondido. Sí, hermanos, también es posible tener un enojo escondido, hermanos. ¿Sabe que el enojo engendra gritos, hermanos, contiendas, enemistades? Nos enojamos por tener muchas veces, hermanos, conflictos interiores no solucionados, hermanos. Ese es otro enemigo, hermanos, que acecha a los hijos de Dios día con día, hermanos. Y el último enemigo que el Señor me daba, hermanos, y el más difícil, la desobediencia. Es otro enemigo que acecha nuestra vida todos los días, hermanos, y es con lo que todos batallamos, hermanos. Gloria a Dios por el que diga, yo no batallo con la obediencia, hermanos, pero yo batallo, hermanos, yo sí batallo con la obediencia. Y la obediencia que Dios manda, hermanos, es obediencia, hermanos. La obediencia no cuesta lo que Dios pide que hagamos, hermanos. La obediencia es con lo que más batallamos los seres humanos, hermanos. La palabra para los hijos de Dios, para los que le conocen, hermanos. Ahorita hay varones aquí, padres de familia. Sabemos que los varones son los sacerdotes del hogar, los encargados de la salud espiritual, hermanos.
de la esposa y de los hijos. Les decía, los varones son los sacerdotes del hogar y guías espirituales de la familia. Varones, hay obediencia delante de Dios. Buscan su consejo día tras día para llevarlo a la familia. También para las hermanas. Estamos siendo sabias para edificar nuestro hogar. Realmente nos sujetamos a nuestros maridos. Nos cuesta. A mí me cuesta, hermanos. A mí me cuesta. Porque vengo con una tendencia de que si tú me gritas, yo grito. Si tú me haces, yo te hago. Me cuesta la sujeción. Pero Dios nunca ha podido porque me cuesta. Pero la grandeza de Dios y el poder de su amor, hermanos, es el único que nos va a poder ayudar. Claro que batallamos. Todos los días batallamos, porque es con lo que más lidiamos, con la obediencia. Cada día, hermanos. Entonces, ¿hay mandatos para los varones? Sí. ¿Hay mandatos para las esposas? Sí, pero también hay mandatos y ordenanzas para los jóvenes, hermanos. Dice la palabra del Señor, que los jóvenes, que los hijos obedezcan a sus padres. Lo dice la palabra del Señor, hermanos. También dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con obediencia. Con eso el joven va a guardar su camino, con obediencia, hermanos. Y la obediencia es para todos y es en todas las áreas, hermanos. Le digo, y es con lo que más batallamos. Y así como hermanos, y como todos los enemigos que ya vimos, todos esos enemigos nos acechan todos los días, hermanos. Día tras día están acechando esos enemigos. Si no es uno enemigo, es otro, y si no es otro, pero todos los días batallamos, todos los días lidiamos con eso, hermanos. Pero tan bueno que es el Señor, hermanos, porque el poder de su amor es el que nos ayuda a vencer. El poder de su amor es el que nos ayuda a vencer esos enemigos que acechan nuestra vida, hermanos. Yo me maravillaba, hermanos. Dios sabe cuánto me maravillaba con el tema que el Señor lo daba. Cuando yo buscaba qué significa o facultad, poder estar en condiciones de hacer determinada cosa, por no haber nada que lo impida, esa autoridad. Poder también se traduce como fuerza, hermano. Ya vimos lo que significa poder. Y todo eso lo tiene Dios, hermano. Por eso el tema, el poder de su amor. También poder significa fuerza, hermano. La fuerza del amor tan grande que Dios le tiene. La fuerza del amor tan grande que Dios nos tiene, hermano, por amor a toda la humanidad. Por el poder de su amor que estamos, que nosotros le hayamos buscado, sino porque Él nos amó primero. El poder de su amor tan grande, hermanos. Por esa fuerza de ese amor tan grande es que nosotros seguimos aquí, hermano. Por el poder de su amor, hermano. Pero también el poder de su amor es el único que nos va a librar de esos enemigos internos. El poder de su amor, hermano. No hay cosa más grande en esta vida que el poder de su amor, hermanos. El salmo con el que iniciábamos, hermanos, se invocaría a Jehová, quien es digno de ser alabado, y mis enemigos. Y seremos salvos de los enemigos del alma. El poder de su amor nos va a ayudar a librar, hermano, porque el poder del amor aquí nos tiene. Por el poder del amor aquí seguimos, hermano. Ese mismo poder nos va a ayudar a librarnos de los enemigos que acechan nuestra vida día con día, porque el propósito de Dios es que un día estemos en la vida eterna. Si el Señor nos alcanzó, no fue para que nos perdiéramos aquí. El Señor nos alcanzó, fue para un día estar gozando de su presencia por los hermanos. ¿Cuál es la invitación en esta hora? Invoque el nombre del Señor, hermano, porque Él es el que le va a ayudar con la acechanza de esos enemigos. Él es el que va a ayudar día tras día para que los enemigos se vayan de sus hermanos. Y esa es la palabra que he traído este día, hermano. Invocar el nombre de Jehová y seremos libres de nuestros enemigos. ¿Por qué? Por el poder de su amor, hermanos. Y el altar está abierto, hermano. El que quiera pasar y hablar con el Señor.
diga, yo no tengo enemigos, gloria a Dios, yo te felicito. Y al que diga, yo sí batallo porque hay enemigos que hace en mi vida, el Señor está ahí, hermano, porque su presencia bendita es la que hace todo. Poderoso Dios, amado mío, gracias sobre mí. Cuál llegó a mi corazón. Gracias, Padre, por este momento y por este tiempo, porque ha sido especial y glorioso en su presencia. Y es tu amor, Padre, la gloria, el que ayuda a seguir adelante, porque su mano bendita no les ha soltado, bendito Dios. Y en esta hora, Señor, vamos a pedir que nos ayude a librarnos de esos enemigos que acechan nuestra vida. Dios, pueblo poderoso, con un corazón sincero, contrito y humillado, que viene ante usted pidiendo ayuda, soberano Dios, para pedir que a su mano bendita que nos ayude. Pongo tus manos, pongo mi vida en tus manos, Dios, pidiéndote, Rey de Gloria, ayudes a mi vida con los enemigos que acechan el diario vivir. Ayudes a mi alma, soberano Dios, para un día estar en tu presencia y gozar por siempre de ti. Solo tú sabes, amado mío, que mi alma, solo tú sabes cada cosa, solo tú sabes las súplicas y las necesidades que habitan entre tu pueblo, pero tú eres poderoso para obrar. Tu poder bendito se haga de cada el que los libre de cada uno de esos enemigos, soberano Dios. Nos ponemos en tus manos, Dios, para que sea tu Santo Espíritu el que obre en esta hora. Bendito Dios de gloria, Padre bueno, bendito Dios de gloria, amado Señor, Padre eterno. Trae mi corazón, trae mi corazón, trae mi corazón, Jesús, muero de amor por ti. Trae mi corazón, trae mi corazón, trae mi corazón, de amor por ti. A quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, trae mi corazón, trae mi corazón, trae mi corazón,
atrás.